privilegio, una alegría tener a mi hermana Lucy Castillo, que es de Juárez, México, y está trabajando en Nepal, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una alegría saber que hay gente que se niega a sí misma y está dispuesto a ir a lugares donde muchos no queremos ir. Fácil es predicar y andar en las iglesias aquí dentro de los Estados Unidos, pero cuando nos toca salir no es fácil. Y esta iglesia tiene misioneros. Pedrito, yo te bendigo, tú eres un hijo de Dios, tú estás en la promesa de Dios y tú estás en las manos de Dios. Te bendigo en el nombre del Señor. Hermana Lucy, el tiempo es suyo. Que Dios la use y la bendiga en esta tarde y bendiga el corazón de ese pueblo que está ahí sediento de una palabra de Dios. Preciosa es la presencia del Señor. Ahorita, hermanos, así como estamos nosotros, hay muchos lugares, hermanos, tal vez en cuevas, tal vez debajo de un árbol, tal vez en negocios ocultos, tal vez en subterráneos, tal vez al lado de una playa, tal vez en unas cárceles en donde usted no se puede imaginar, pero está un gran pueblo de Dios también exaltando el nombre del Señor. Como iglesia de Cristo, un pueblo redimido para su gloria. Hermanos, pues estoy muy agradecida con el Señor por esta bendición de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Lucy Castillo, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el Señor ha tenido a bien, ¿verdad?, rescatar mi vida, salvar mi alma, perdonar mis pecados y hacerme parte de este precioso cuerpo de Cristo. El Señor, hermanos, pues me ha dado este privilegio, esta bendición de tener esta tarea, ¿verdad?, de compartir su precioso evangelio a esta parte hermosa del mundo que es Nepal. Antes de pasar, hermanos, y compartirles cómo el Señor me ha llamado, quiero enseñarles el saludo nepalí. ¿Quieren aprenderlo? Pongan sus manos a la altura de su pecho y así como yo les salude, ustedes me saludan, pero apréndanselo bien, hermanos, ¿eh? ¿Sí? Amén. Jai Masi. Ya todos nos podemos ir a Nepal, hermanos, estamos listos. Jai Masi. El saludo significa Jehová esté contigo. Ellos también tienen un saludo, hermanos, que se dice Namaste, que se saludan entre ellos, ¿verdad? Saludo al Dios que está en ti, pero no es el Dios el que nosotros adoramos. Nosotros solamente adoramos a Jehová de los ejércitos. Entonces es Jai Masi. El Señor, hermanos, me salvó a la edad de 7 años. Pasando los años, el Señor me permitió seguir caminando en sus caminos. El Señor alcanzó a mi madre y en el año del 88 se llevó a mi padre. Él no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Mi madre permaneció en los caminos del Señor. Y pasando los años, hermanos, yo tomé una mala decisión y me aparté de los caminos del Señor por 3 años. Al regresar yo tenía una carga, hermanos, de saber, ¿verdad? Y tenía el deseo de servir al Señor, ¿verdad? 3 años fuera pude experimentar lo que experimenta un alma, hermanos, cuando no se conoce de Cristo. Una necesidad tan profunda, ¿verdad? Un vacío profundo, ¿verdad?, que se experimenta cuando no se conoce a Cristo en el corazón. Jesucristo es el único pan de vida, hermanos. Personas que nos visitan, el único pan de vida que puede saciar su necesidad espiritual.
A los 19 años, hermanos, yo buscando ese propósito de mi vida, le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que haga en tu obra? Yo tenía ese deseo de servirle al Señor, pero no sabía, ¿verdad?, qué era lo que iba a hacer más adelante. Tenía esa inquietud. Dios me había permitido servir en la iglesia, y yo sentía como que ese no era el lugar, como que el Señor me estaba capacitando para algo más. Pasando el tiempo, ¿verdad?, en un evento de jóvenes, Dios nos lleva fuera de la ciudad, ahí en Juárez, ¿verdad?, casi en la frontera con Estados Unidos, y allá, ¿verdad?, por medio de un campo de algodón que estaba listo para cosecharse, estaba lleno de bolitas blancas y hermoso se veía el campo. El Señor caminando ahí, ¿verdad?, yo preguntándole, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga en tu obra? Señor, yo quiero servirte. El Señor me muestra por medio de ese campo de algodón que ya estaba listo para cosecharse, que mi tarea era simplemente compartir de él, ¿verdad? Viendo esas bolitas de algodón me hizo ver, ¿verdad?, que cada una de esas bolitas representaba una persona que no le conocía, a quien yo tenía que llevarle su palabra. Y viendo un campo de algodón, otro campo de algodón y otro por allá, mi corazón se quebrantó y ahí, ¿verdad?, pues entendí que mi propósito principal, hermanos, como creyente es solamente compartirlo a Él, compartir de Cristo. Pasaron los años y en el año del 2013 en nuestra iglesia se abrió un departamento de misiones en el cual Dios nos permitió recibir, ¿verdad?, las visitas de algunos de los misioneros, y cada una de esas experiencias, cuando ellos nos compartían cómo el Señor les había llamado, al ver las imágenes, ¿verdad?, ver la necesidad que había de Cristo en otros lugares, el Señor empezó a hablar con mi corazón y yo, no, Señor, se me hace muy difícil, se me hace que es muy difícil ser un misionero, dicen que pasan peligros, que pasan enfermedades, que hay persecución, y empezó a entrarme así como que mucho temor. El Señor me empieza a hablar de manera más clara y más clara y más clara, y pasaron como unos 4 años, hermanos, y yo casi estaba así como Jonás, queriendo huir. Y de repente, hermanos, por medio de, en el momento en el que todo estaba muy bien, yo decía, bueno, Señor, gracias a ti que tú me has dado muy buen trabajo, me has permitido, ¿verdad?, conseguir algunas cosas materiales, y estoy estudiando, ¿verdad? Yo creo que ya eso de ir a otro lugar, a lo mejor era una sola emoción. Pues nada más le dije eso, hermanos, y fue como si yo le dijera, Señor, empieza a tratar con mi corazón. Y así lo hizo, hermanos, el Señor. Un día en el 2006, ahí estando sentada en mi trabajo, empiezo a pensar, el Señor, siento que tiene un propósito más allá. No. Me quiere en otro lugar, y empecé a pensar en eso. Entonces de repente yo escuché una voz que me dijo, es que tú no deberías estar aquí. Y yo lo escuché muy claro y eso me clavó en mi corazón y empecé a llorar. Y ahí, ¿verdad?, salí al estacionamiento y empecé a llorar y a decirle, Señor, si tú me quieres en las misiones, Señor, solamente ayúdame, Señor, a creer que tú me puedes sustentar. Ayúdame, Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a creer en ti, Señor. Y eso, hermanos, ese año del 2006, perdí ese trabajo, tuve un accidente, ¿verdad?, en el cual estuve un día en la cárcel, y ahí el Señor, hermanos, me permitió ver la necesidad, ¿verdad?, de cada una de las mujeres que estaban ahí, como compartían el dolor, ¿verdad?, que estaban pasando, ¿verdad?, por la situación por la que estaban ahí. Y yo decía, qué egoísta he sido, Señor, perdóname. Saliendo de ahí, hermanos, un problema familiar, y luego me enfermé y sentí como una carga muy pesada en mi espalda, en la cual yo ya decía, se me hace esto muy pesado, Señor, ¿por qué me está pasando tantas cosas, Señor? Pero Dios, hermanos, tiene un propósito en medio de, cuando nos hace pasar por ese desierto, Dios tiene un precioso propósito, hermanos, para nuestras vidas, el purificarnos, ¿verdad?, el llamarnos, el traernos delante de Él. Entonces, así pasó, hermanos, y en diciembre, en enero, ¿verdad?, del 2007, ahí en mi casa, llorando, ¿verdad?, le decía, Señor, cambia mi corazón, Señor, ayúdame a creer en ti, Señor, ayúdame si tú me estás llamando, Señor, cambia mi corazón. Ahí lloré, ¿verdad?, le dije, ¿qué va a pasar con mi mamá, Señor? ¿Qué va a pasar con mi familia cuando yo me vaya? Y sentí como si me dijera, calla, ¿verdad?, deja de estarte quejando y empieza a alabar mi nombre. Empecé a adorar al Señor, empecé a exaltarlo, y de repente cambió el ambiente muy hermoso, hermanos, de manera que me dio esa fortaleza para decirle, Señor, te entrego mi vida, Señor, a donde tú quieras que yo vaya. Entonces tomé un papel,
y escribí lo que a nosotros nos piden como misioneros, ¿verdad? El estudio, ¿verdad? La capacitación teológica, 3 años, ¿verdad? Del instituto. Y luego irnos 2 años, ¿verdad? A la escuela de misiones y tomar unas prácticas en una sierra, ¿verdad? Allí en Oaxaca, y lo escribí. Y le dije, Señor, los próximos 5 años, Señor, quiero creer en ti, aquí está. Si es tu plan de que yo vaya a las misiones, Señor, ayúdame a creer, Señor. Lo sabré si tú abres las puertas. Y así lo hizo, hermanos. Me levanté de ahí tranquila. A las 2 semanas Dios empezó a arreglar todos esos problemas y empezar a abrir las puertas. Pasando el tiempo, hermanos, entré a la escuela bíblica y en ese tiempo, ¿verdad? Dios me permitió ir a la selva amazónica a un viaje misionero del cual yo decía, esta es como mi prueba de fuego. Si regreso de aquí, ¿verdad? Viva, sabré que el Señor está conmigo, ¿verdad? Que es su plan. Y de ahí, hermanos, regresé y terminé el último año de la escuela bíblica. Y antes de graduarnos, empezamos a orar para buscar la dirección de Dios. ¿Qué sigue? Unos decían, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor, yo quiero abrir una obra por allá, yo quiero servir al Señor en esta área, yo quiero servir al Señor con niños. Y a mí me preguntaban, yo decía, pues yo sé que el Señor me ha llamado como misionera, pero no sé a dónde. Vamos a orar, vamos a ponernos en plan, ¿verdad?, de ayuno y oración, y el Señor nos va a empezar a responder. Y así fue, hermanos. Nos pusimos a buscar la presencia del Señor y Dios empezó a hablarnos a cada uno de nosotros. Y a mí, hermanos, me habló por medio de 2 sueños. En el primer sueño yo estaba en un lugar donde había mucha vegetación, acá había unos montes así muy, muy altos, y estaba enfrente de mí un hoyo muy grande que tenía como un remolino. Un remolino. Tenía un remolino, hermanos, que giraba con muchas fuerzas. Y de repente yo miraba hacia abajo y mucha gente se estaba cayendo a ese hoyo. Entonces a mí me asustaba lo que yo estaba viendo. Yo estaba parada como en una banqueta y había un barandal a mi lado. Entonces yo miré hacia abajo y miraba a esas personas que se caían de montones, se lanzaban a ese hoyo. Entonces miré hacia enfrente y había personas de otros países, ¿verdad? Altos, blancos, chinitos, güeritos, morenitos, de todas las razas, hermanos, un grupo grande con cámaras en las manos y tomando fotografías a eso que estaba pasando ahí. Yo decía, ¿qué están haciendo? Y de repente yo volteé a la izquierda y vi unos escalones, entonces empecé a bajar las escaleras, y a lo lejos estaba una cueva oscura de donde salía humo, y de repente yo empecé a caminar hacia esa cueva, bajé, ¿verdad? Pisé tierra y había un terreno seco y árido, y de repente, hermanos, yo sentía que algo feo iba a salir de ahí, y de repente sale un hombre con sus cabellos largos abajo de las rodillas, con su piel pintada, ¿verdad? Su cara y sus manos pintadas con un polvo, y decía unas palabras que yo no entendía, pero al momento de escucharlas me daba mucho temor. Traía un plato en sus manos, lo movía de lado a lado y de ahí salía humo. Detrás de él venía una vaca blanca y flaca, y detrás de la vaca venía un hombre igual, con sus cabellos largos, con su piel de su cara y de sus manos pintadas, pero era un anciano. Y al escuchar esas palabras, un temor me dio en ese momento, pero yo empecé a orar y empecé a reprender, y eso lo sentí como si me diera esa fortaleza, ¿verdad?, para seguir caminando hacia ellos. Se me quitó ese temor y ellos lo quisieron, se dieron una vuelta y se regresaron. Pasan los días, hermanos, y faltaban 2 días para nuestra graduación. Y otro sueño a mi mente, donde estaba en una bodega muy grande, blanca, y en una esquina estaba un escritorio. Yo estaba ahí sentada y empecé, ¿verdad? Estaba ahí sentada y llega una joven y me dice, Lucy, tienes que irte, viene por ti, salte por la puerta de atrás. Yo me levanto, busco la puerta de atrás y empiezo a correr. Y las calles, ¿verdad?, eran de piedra, había casas chaparritas, era de noche y yo empecé a correr bastante. Llegué a un lugar donde había como un pequeño mercado y estaban vendiendo fruta. Yo compré unas peras y el momento que compré esas peras volteé y estaba un grupo que me venía persiguiendo de monjes budistas. Y salí corriendo una vez más, ¿verdad? Estos monjes budistas están allá por Asia, ¿verdad? Ellos se rapan su cabeza, se ponen estas túnicas, ¿verdad? Son los seguidores del Buda. Y yo seguí corriendo y de repente llegué a un lugar donde estaba una montaña. Subí esa montaña y al ver, ¿verdad?, a lo lejos estaba una puerta grande
grande, alta, ¿verdad? Las luces encendidas. Yo entré a ese lugar y empecé a ver a los alrededores, ¿verdad? Todo lo que había ahí eran como unos objetos de oro, todas las paredes tapizadas de esos objetos como de oro, y era un lugar religioso. Yo desperté pues con muchas dudas, ¿verdad? Pasaron algunos días, continuamos orando, y Dios me trajo a la mente una palabra que en el 2003 yo había escuchado, la palabra Mainanamo. Al escuchar esa palabra yo dije, esta palabra debe tener relación con ese sueño, y empecé a buscar qué significaba. La palabra Namo la utilizan en dos religiones, en la religión hinduista y la religión budista, para expresar una devoción a una divinidad o a un ser supremo. La palabra Maina me llevó a que era un lugar que está en una región que se llama Sagarmatha, en Nepal, en donde está el Everest. Y ahí dije, Nepal. Empecé a investigar más sobre Nepal, hermanos, y vi que ahí en Nepal, bueno, las dos religiones principales son los hinduistas y son los budistas. Allí en ese país, hermanos, está el porcentaje de 79% son adoradores, ¿verdad?, del hinduismo. Tiene 33 millones de dioses donde adoran a la vaca, al cuervo, al perro, al árbol, a la luna, a las estrellas, ¿verdad? 33 millones de dioses, ¿se imaginan? 15%, ¿verdad?, budistas, 4% musulmanes, 2 a 3% creyentes cristianos, incluyendo al catolicismo también está incluido en ese porcentaje. Al ver esa información, bueno, dije, Señor, ¿a dónde me vas a mandar? Me empezó, ¿verdad?, ese temor. Seguía el reto, ¿verdad?, de irme ya a la escuela de misiones, hermanos. Dios proveyó todo para poder moverme de ciudad y continuar esa capacitación. Dios me permitió estar allá, en la sierra, ¿verdad?, de Oaxaca. Y al término de esos 2 años, hermanos, antes de que terminara ese tiempo de capacitación, en un evento de misiones, viendo a un hermano que estaba de misionero en India, yo le decía, hermano, le agradecería si me diera algunos consejos para poder prepararme, ¿verdad?, en lo que el Señor me lleva para Nepal. Me dijo, sí, 4 cosas, dice. Una es que le preguntes al Señor, ¿qué vas a hacer allá en Nepal? ¿Cuál va a ser tu ministerio? ¿Vas a trabajar con niños, con mujeres? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Con qué grupo? Aprende el inglés, porque las clases del nepalí, que es el idioma oficial, te las van a dar en inglés. Haz un grupo también de intercesores, gente que esté intercediendo por ti, porque tanto el budismo como el hinduismo, dice, es adoración a demonios, espíritus, dice, necesitas gente que esté intercediendo por ti para que puedas permanecer en ese lugar. Y pregúntale a Dios también en qué ciudad te quiere, porque Nepal es muy grande, son zonas muy montañosas y no puedes andar de montaña en montaña, porque hay lugares donde ni siquiera, ¿verdad?, porque es uno de los países más pobres del mundo, donde ni siquiera tienen carreteras, ¿verdad? Dios te quiere en un lugar específico. Regresando de ese viaje, orando, ¿verdad?, en el camino, preguntándole a Dios, le dije, Señor, ¿en qué ciudad me quieres? Dios puso una palabra en mi mente, la palabra Pokhara. Faltaban 6 horas para llegar a la ciudad, y yo tenía esa inquietud. Cuando llegamos a la ciudad, bueno, fui a investigar, ¿verdad?, y pareció que Pokhara era la tercera ciudad más importante de Nepal, de 300,000 habitantes, y empecé a investigar más sobre los lugares religiosos. Y ahí en ese lugar, hermanos, en Pokhara, existen 2 lugares que son importantes para el hinduismo y para el budismo. Uno de ellos se llama la Cascada Davis. En ese lugar, hermanos, llueve bastante, ¿verdad? En Nepal llueve bastante, y corre el agua en un río, pero de repente esa agua cae en un río, en un hoyo, y se va a profundidad del agua y es un río subterráneo. Lo que se escucha de ese lugar es que la gente cree que ahí habita su Dios, en ese lugar, que es la habitación de su Dios, uno de sus dioses principales, que es Shiva. Al salir de ese lugar, ¿verdad?, en todo ese trayecto, tienen dioses a donde la gente va y rinde adoración. Salen uno de ese lugar, sube las escaleras y cruza la calle. Está en un lugar céntrico, ¿verdad? Hay algunos negocios, restaurantes, hay lugares donde venden recuerdos. Y se cruza la calle y está una entrada a una cueva. En la entrada, ¿verdad?, tiene dioses hinduistas y dioses budistas en las columnas, y en la parte de arriba los ojos del Buda y luego el dios Shiva, principal del hinduismo. Se entra a ese lugar y hay unas escaleras circulares y luego está una cueva. Al entrar a esa cueva, ¿verdad?, está un señalamiento que dice Corral de las Vacas.
y bajan escalones y abajo está como un monumento, así una bola grande, el cual la gente dice, ¿verdad?, que ese es un símbolo sexual de su Dios y ese es un templo hinduista para ellos. Al ver esas imágenes, hermanos, pues fueron las que el Señor me mostró en ese sueño. Yo dije, Señor, solamente ayúdame. El Señor me permitió salir, ¿verdad?, regresar a casa a Ciudad Juárez y empezar a buscar su dirección para poder continuar, ¿verdad?, con esto para ir a Nepal. El Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, el deseo de colaborar para que un grupo étnico, que son los Gurung de Nepal, pueda tener la palabra del Señor en su propio idioma. En Nepal hay 127 etnias, ¿verdad? 127 idiomas, grupos etnolingüísticos. De esos 127 idiomas, 8 tienen la Biblia completita, 17 tienen el Nuevo Testamento y 20 tienen solamente porciones o libros traducidos de la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, somos privilegiados porque tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. ¿No le adora al Señor por eso? Más de 7,000 idiomas, hermanos, en el mundo y se siguen descubriendo poco a poco, ¿verdad? Hay más de 540 idiomas que tienen la Biblia completita en su propio idioma y somos nosotros privilegiados. Y hermanos, la palabra del Señor es el primer misionero. Es muy necesario, hermanos, que cada persona que hable un idioma en el mundo pueda tener a Cristo, al Señor, a nuestro Dios, hablando al idioma de su propio corazón. Y eso es, hermanos, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es poder colaborar en la traducción bíblica para este grupo étnico Gurung. Quiero mostrarles, hermanos, uno de los videos de que el Señor me permitió ver, ¿verdad? Este es uno de los plazas que existen en Nepal. Ay, santo. Ok. Esta es una de las plazas, hermanos, que existen en Nepal. Hay como unas 3 plazas grandes en donde cada una de ellas están desde hace años, ¿verdad? Desde hace años. Santo.